Finalmente se ha materializado la caída, por lo menos temporal, parcial o fingida, de una de las cabezas más notables del aparato judicial del terror chavista. Tarek William Sátrapa ha caído finalmente de su cargo de fiscal general de la República y ha sido devuelto al escalón en el cual empezó en esa cosa que ellos llaman el Consejo Moral Republicano. Lo han puesto de defensor del pueblo. Bastaría preguntarse, porque no sabíamos que había un defensor del pueblo. Desde hace rato que no hay defensores del pueblo. Bastaría preguntarse si el que estuvo durante cerca de 10 años persiguiendo al pueblo, siendo el ejecutor de la persecución al pueblo, tiene algo de moral, en eso que llaman consejo moral, para ser ahora el defensor del pueblo que él mismo ofendió. Son las cosas extrañas que tiene el chavismo en esta fase posmadurista que se pone cada día más perversa. Pero hay algunos que todavía tenemos memoria. Se designa en consecuencia al ciudadano doctor Tarek William Saab Halabi como fiscal general de la República. Los que dispararon incluso contra sus propios compañeros en las manifestaciones. Los mató la extrema derecha. Que eso se lo contaba el Aizá Miel en reuniones. Eran Daniel Lara Farías. A mí no se me ha olvidado, Tarek William Sátrapa. Tú te puedes ir para el cargo que tú quieras, pero yo te persigo a ti hasta el fin del mundo. Y esto es a muerte, hasta que te mueras tú, hasta que me muera yo. Y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Los verás salir a chancletazos, fingirán enfermedades, fingirán renuncia, etc. Pero allí seguirán. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías presenta tu canal, al cual ya debiste haber dado el botón de suscribirte. Fuera de Orden, tu programa, al cual deberías darle like. Sobre todo tú que estuviste escribiéndome ayer. Daniel, cayó el tuyo, cayó Tarek, estoy esperando, quiero ver tu reacción. ¿Qué pasó? ¿Qué opinas tú? ¿Qué vas a decir de esa sabandija? Entonces me escribe por todas partes, por las redes. ¿Cuándo vas a hablar? Pero no le das like al video. ¿Estás viendo cómo tú eres? Por eso es que el niño Jesús no te va a traer nada en diciembre, ¿viste? El niño Jesús te está viendo. Gracias por estar de vuelta. Y seguimos. Yo he hablado en varias ocasiones de la infame carrera, de la infame trayectoria de este triste personaje que es Tarek William Saab. Un tipo cuyos complejos saltan a la vista. O sea, este es un tipo acomplejado por muchísimas cosas. Es acomplejado por su origen árabe, del cual él dice estar orgulloso, cosa que es falso. Él utiliza su origen libanés, su origen árabe ahora, porque le permite ser reconocido como un defensor de las causas de los pueblos oprimidos árabes, cosa que siempre estuvo muy lejos de él. Este señor, que se llama Tarek William Saab Halabi son sus apellidos, y Tarek es su nombre, cosa que es bien complicada esconder. En determinado momento se quitó el Saab y el Halabi, porque él no quería ser de origen árabe, de origen libanés. Un tipo con una familia, con una relación con su familia de origen bien trastornada, de la cual dan fe mucha de la gente que estuvo en su entorno en su momento. Y por esa razón es que él empezó a hacerse llamar Tarek William, para usar el William como freno a la exposición abierta de su origen árabe. Y entonces rockero y tal, nada que ver con la causa palestina, con la defensa de los pueblos árabes. Olvídate de eso, nada que ver con eso. Eso no estaba por ahí. Además de eso, siempre fue rechazado dentro de la izquierda en la cual él quería militar a juro. Esta es cosa de gente acomplejada que quiere pertenecer a una tribu, para ver si la aceptación que no tiene en su casa la logra en una tribu que sustituya el afecto que no tuvo en su familia. Este muchacho cuya mamá no le compraba los pantalones que él quería, los jeans pegaditos que él quería, todo aquello, y armaba berrinches, cosas de la cual dan fe los que estudiaron con él en bachillerato, etc.
no podía ser dirigente estudiantil de la época en la que estudió en la universidad por una simple y sencilla razón. Porque era muy mal visto en la época en que este señor estudiaba en la universidad. Era muy mal visto, sobre todo por la izquierda, ser un estudiante de universidad privada. Si tú eras un estudiante de universidad privada en aquel entonces, es porque sobre todo si estudiabas derecho, es porque muy probablemente no habías logrado pasar el examen de admisión en alguna universidad pública que tenían más prestigio que algunas universidades privadas. Debe decirse, además, que en aquel entonces, desde mi punto de vista, de una forma inmerecida, la Universidad Santa María tenía mala fama. La Universidad Santa María tenía fama de ser, los abogados egresados de la Universidad Santa María tenían la fama de ser piratas, cosa que en realidad no era verdad, pero te estoy hablando de lo que se pensaba en aquel entonces. Se decía entonces que estudiar en la Universidad Santa María era estudiar para que te vendieran el título, que estudiabas ahí porque tenías dinero para pagar, y se colocó como egresada más emblemática a la para entonces secretaria privada de Jaime Lucinchi y luego su segunda esposa, Blanca Ibáñez. Entonces se decía que bueno, esa es la universidad que graduó a Blanca Ibáñez y le vendieron el título y tal y todo aquello, y con eso entonces crearon toda una situación allí en la que terminaron pagando justo por pecadores, porque los demás estudiantes no tenían la culpa en caso de que ella no se hubiese graduado correctamente. Tarek William estudió en la Universidad de Santa María. Él no estudió en la Universidad Central de Venezuela. Por lo tanto, a pesar de ser contemporáneo, por ejemplo, con Jorge Rodríguez, él no militaba en el movimiento estudiantil, ni en los movimientos estudiantiles de izquierda, porque él era un estudiante de la universidad privada, porque él era un niño rico, bastante mediocre desde el punto de vista académico, y por eso fue que él se logró graduar gracias a que se empatan con una niña rica, como él, de origen italiano, que era la que le hacía los exámenes, la permitía copiarse, todo eso lo cuentan todos los que estudiaron con ellos. Le hacía los trabajos, lo metía en los trabajos, le ponía su nombre a los exámenes, y así el tipo fue que logró sacarse ese título de abogado. En ese momento, él empieza entonces intentando entrar, a pertenecer a esas tribus de la izquierda, entra al grupo Tercer Camino del Partido de la Revolución Venezolana de Douglas Bravo. Él se acerca allí y entonces ahí sí le sirvió su cuestión árabe. Ahí sí empezó entonces a decir que él era defensor de los derechos humanos y empezó a meterse por ahí. Entonces, siendo abogado, ya entonces el tipo empezó a actuar. ¿Cuándo entra él de alguna manera en la jugada? Después del golpe de Estado del 92. Él empieza con este tema de la defensa de los derechos humanos, de la situación carcelaria, de la defensa de los presos, que le daba muchísima pantalla y centimetraje a quien se ponía a hablar de ese asunto. Porque los pobres presos, los pobres presos. Y así llegó el chavismo y el tipo se enchufa en el chavismo. De alguna manera ya tenía un prestigio, entre comillas, que se había ganado como supuesto defensor de los derechos humanos. Entra entonces en el chavismo, yendo a Yare y que a defender, a buscar amparo a favor de los golpistas del año 92, Chávez y su gente. Y por supuesto luego se monta en la campaña de Chávez a la presidencia en el año 98. Por esa razón es que Tarek William Saab llega en el año 99 a la Asamblea Constituyente, electo por el chavismo. Él llega a la Asamblea Constituyente y de alguna manera se le tiene como fundador de ese chavismo originario. Se le tiene como fundador de ese chavismo originario por la evidente y clara razón de que formó parte de esa forja, pues, de la Constitución. Luego que se elabora la Constitución del 99, el tipo entra como diputado a la Asamblea Nacional en el año 2000. Y en el año 2004, Chávez le levanta la mano para ser el candidato del chavismo a la gobernación del estado de Anzoátegui, para sustituir en aquel entonces a otro chavista que era David de Lima, que era del partido MAS.
En el 2004 entra este hombre a la gobernación del estado de Anzoátegui, es reelecto en el año 2008, y en el año 2012 sale del cargo. Y entiendo, si no recuerdo mal, en aquel momento fue electo... yo no recuerdo quién fue electo, yo creo que fue un opositor, yo creo que fue Barreto Sira, ¿no? En el 2008, no estoy seguro. En todo caso, no siguió este personaje allí. Yo ni me acuerdo quiénes estaban ahí. Ha habido tantas sabandijas, amigo. Ah, Aristóbulo, claro. Aristóbulo fue gobernador de Anzoátegui. Y después fue Barreto Sira, ¿no? En el 2016. Creo que así fue la cosa. En fin. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía son parte integrante de una cosa que el chavismo se inventó en la Constitución del 99 llamado poder moral republicano, que es un fume de eso que les daba Chávez para tratar de imitar las propuestas que en su momento hiciera Simón Bolívar. En otro tiempo y en otro contexto. En este Consejo Moral Republicano se supone que el chavismo destruyó la estructura estatal, la estructura de composición del poder público nacional, ejecutivo, legislativo y judicial, los tres poderes clásicos. Y se inventó dos poderes más. Se inventó una cosa llamada el poder moral y se inventó una cosa llamada el poder electoral. El poder moral está conformado por tres instancias. La Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. La primera vez que se crea el cargo de defensor del pueblo, en el año cuando surge la Constitución, en el 99, nombran como defensora del pueblo a una connotada defensora de los derechos humanos, a una connotada fiscal que se había dedicado al tema por años, que era una señora llamada Dilia Parra. Allí hubo mucha gente cercana al tema de los derechos humanos, que de verdad creía que el chavismo era una oportunidad para ponerle fin a una cantidad de desaguisados que habían ocurrido en Venezuela durante muchos años. Gente que no tengo por qué dudar de su buena fe. Y además de eso, gente que era muy competente desde el punto de vista jurídico, que tenían obra escrita, que tenían cátedra, que eran profesores universitarios, como Javier L. Chiguerra, por ejemplo. Javier L. Chiguerra fue el primer fiscal general que el chavismo propone. Era un fiscal general chavista. Y a Javier L. Chiguerra se le ocurrió la maravillosa idea, porque no sé dónde está el doctor L. Chiguerra. Le envío mi saludo. Lo conocí en su momento. Y doy fe del cariño y el respeto que sentían por él sus alumnos en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, a Javier L. Chiguerra yo no sé si es que era muy joven y le ocurrió aquello que decía mi abuela de que muchacho no ve peligro, ¿no? Y se le ocurrió la maravillosa idea de hacer una investigación por corrupción en el chavismo. El primer escándalo de corrupción que hubo en el chavismo, que involucraba nada más y nada menos que a Luis Miquelena, a un niño Jesús llamado Tobías Carrero y a un señor de apellido Bujanda, que habían constituido una empresa con las iniciales de sus apellidos, Miquelena, Carrero y Bujanda, Micabú. Crearon una empresa llamada Micabú y esa empresa llamada Micabú era una empresa editorial. Y cuando Luis Miquelena era presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, esa empresa Micabú fue designada a dedo para imprimir no sé cuántos millones de ejemplares de la Constitución que había hecho esa constituyente para distribuirla gratuitamente en todo el país. Uno de esos extraños negocios, ¿verdad? Ante eso, el fiscal general de la República de la época, Javier L. Chiguerra, siendo chavista y todo, abrió una investigación y acusó formalmente a este hombre. Lo llevó al Tribunal Supremo. Eso fue una audiencia, bueno, que ya te podrás imaginar. Y por supuesto, ese Tribunal Supremo, que estaba constituido en aquel momento por unos bichos pactados entre lo que quedaba de Acción Democrática, COPEI y el chavismo, y que la gran mayoría le respondían a Miquelena, absolvió a Miquelena de ese desaguisado. Ese fue uno de los primeros escándalos de corrupción del chavismo. Hubo varios, pero ese fue uno de los más notables.
Como usted comprenderá, después de eso, a Javier L. Chiguera no le quedó más remedio que separarse del chavismo. Y cuando en el año 2000 se escoge la Asamblea Nacional y se va a buscar un nuevo fiscal general, pues Javier L. Chiguera no repitió como fiscal. Creo que ni siquiera se postuló o no lo tomaron en cuenta. Dilia Parra, recuerdo que renunció también en medio de unos ataques terribles que sufrió. Y hubo unas situaciones donde se le empezó a ver el diente a la ambición de Chávez por controlar por completo la justicia. Por eso es que sale entonces de la vicepresidencia de la República, el primer vicepresidente que nombra Chávez es Isaías Rodríguez, que venía de ser vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Chávez lo nombra vicepresidente ejecutivo y el tipo en el año 2000 renuncia para postularse a la Fiscalía General de la República. Imagínense usted qué independencia podía tener ese hombre como fiscal. Después de pasar no sé cuántos años como fiscal general de la República, cede el puesto a la inefable e infame y de ingrata recordación Luis Ortega Díaz. Y después de Luis Ortega Díaz vino el tercer o el cuarto fiscal general del chavismo, que es Tarek William Saab Halabi. Y es entonces aquí donde las cosas, yo creo que en la fiscalía nunca fue nada correcto. Pero los tres personajes, de los cuatro fiscales, allí hubo un solo abogado de verdad, que era Javier L. Chiguera. Los demás ni siquiera tenían prestigio, ni siquiera tenían conocimiento, ni siquiera se podía decir. O sea, no había ni una cita en ninguna tesis, en ningún documento. No había ni una sola cita de algún libro, de algún escrito de estos carajetes. Javier L. Chiguera sí, pero ni Isaías Rodríguez, ni Luis Ortega Díaz, ni mucho menos Tarek William Saab. Mediocres en el plano del derecho. En la vida también, pero estamos hablando del derecho. ¿Cuál es la diferencia ahora? Han nombrado un fiscal general interino. Ese fiscal general interino que han nombrado, por cierto, es un tipo indubitablemente que responde a Delcy y a Jorge. Recuérdense que Jorge es el que está mandando y Delcy es la versión Terian y el alma animal de su hermano. En efecto, porque aquí todo se está sabiendo, porque aquí mucha gente está echando el cuento, porque aquí hay gente que ha quedado por fuera y ha decidido hablar, porque aquí hay gente que se ha ido y está contando cosas. Este Larry de Boe tiene fama de tener un poquito más de conocimiento jurídico, de tener un poquito más de estudios, sobre todo estudios fuera de Venezuela, cosa que de alguna manera ponen por ahí como aval, porque bueno, no le regalaron el título, no lo sé, porque bueno, prefiero no opinar. Para empezar, hay que ver si esos títulos son de verdad, porque de él se anda diciendo que ella es PhD egresada de una universidad en Inglaterra, cosa que es falsa. La universidad desmintió que ella sea egresada de esa universidad. Pero en fin, ¿qué termina ocurriendo aquí? Que este Larry de Boe había sido propuesto por Delcy y Jorge el año pasado para ocupar la Fiscalía General de la República. Después de los escándalos que se armaron alrededor de Tarek William Saab y de la guerra que en su contra desató Diosdado Cabello cuando le metió preso a varios de sus más cercanos colaboradores en la Fiscalía, acusándolos de manejar una red de extorsión que en realidad era del propio Tarek William, Diosdado le tumbó un poco de gente para forzar la salida de Tarek William del cargo. Cosa que Nicolás Maduro no permitió por una sencilla razón. Porque Nicolás Maduro, si sacaba a Tarek William, que había sido siempre fiel a él y a Cilia desde los tiempos de la Asamblea Nacional, donde hicieron equipo, si sacaba a Tarek William de ese cargo, no estaba seguro de poder nombrar a alguien que le respondiera a él. Él tenía idea de nombrar, dicen las malas lenguas, que él para ese cargo tenía pensado a Michael Moreno, magistrado del Tribunal Supremo. Que Diosdado Cabello tenía pensada a Catherine Harrington y que Larry de Boe era el candidato de Delcy y de Jorge y Delcy tanto monta. Como no había consenso y como Tarek William le respondía directamente a Maduro a través de Cilia Flores, Nicolás dijo, mejor lo dejamos, porque si lo saco no estoy seguro de los que me quieren nombrar aquí. Eso parece ser que es una de las cosas
que Nicolás Maduro pudo haber hecho para evitar el chancletazo. Y aquí, si nos ponemos a revisar, varias de las cosas que está haciendo Delcy, en realidad las pudo haber hecho Maduro. Pero no quiso, no pudo, o alguna fuerza superior no lo dejó, o no supo identificar que si tomaba algunas medidas, muy probablemente no le daban el chancletazo. La salida de Tarek William, la libertad de los presos políticos, el cierre de los centros de tortura, sacar del camino a torturadores, a esbirros y a un poco de gente por allí, abrirle las puertas a las inversiones privadas, tumbar un poco de cosas que estaban causando graves problemas con esas redes de corrupción manejadas por la familia de su esposa, el poder que tenían ciertos personajes sin tener manera de sostenerse en el tiempo. No pudo Nicolás Maduro cumplir con eso y le dieron el chancletazo que le dieron. Todo esto, ¿dónde termina? Todo esto termina en una situación lamentable. Bueno, sacan por la puerta trasera a Tarek William con una supuesta renuncia que huele más bien a despido y con un nombramiento en la Defensoría del Pueblo que suena más bien a premio de consolación y a protección. Porque en realidad no pueden sacar del todo a Tarek William, porque no pueden permitirse que alguno de los capos de todo este periodo caiga en completa desgracia y quede por ahí como un verso suelto, intentando hacer dibujo libre y convirtiéndose en un problema. Que se ponga a hablar de más, que se ponga a tejer alianzas, que se ponga a soliviantar a la gente descontenta, o inclusive que esta persona sienta que lo están dejando en la calle sin protección institucional que impida que le puedan dar su chancletazo o inclusive que en algún viaje al extranjero el avión no regrese. En tal sentido que todo esto parece ser que está dentro de la dinámica mafiosa que el chavismo acostumbra a realizar. No está de más ver que lo que aquí está ocurriendo es un reajuste interno del chavismo que es demasiado evidente, tan evidente que es grosero. Pero estamos hablando también de que la salida de la primera línea de Tarek William podría ser el primer paso firme para terminar de reventar los candados de las celdas donde están muchos presos políticos, civiles y militares. Y lo único que queda es ese pestillo asqueroso que es el mazolandro Diosdado Cabello. ¿Terminará de caer Diosdado en algún momento? ¿Se acabará esta pesadilla en algún momento? No lo sé. Yo en mi libro Una mesa de tres patas narré una cantidad de cosas que, quería narrarlas como historia y como análisis y terminaron siendo predicciones. Mucha gente está releyendo el libro porque se están encontrando cosas que, ay, mira, tú habías dicho esto. Por eso que yo digo que el que lo leyó no se sorprendió. Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, a la venta a nivel mundial en Amazon. Maki Maki. Maki Maki es una maravillosa aventura para niños, sobre todo para esos niños que están viviendo el tema de la migración, bien sea porque son migrantes ellos, bien sea porque migraron sus padres o sus abuelos, bien sea porque conocieron a un primo que migró y entonces ese primito habla distinto, pero somos primos y entonces yo no lo conozco. ¿Y cómo es esto? Maki Maki en el país de todos los colores, maravillosa aventura para los niños, sobre todo para niños migrantes, pero por supuesto la aventura siempre será aventura. Maki Maki en el país de todos los colores está a la venta a nivel mundial en Amazon y todos leen. Es una extraordinaria ocasión para tener a los niños ocupados en su tiempo libre y para ayudar al niño para que no pierda el idioma español si se encuentra en un país donde se habla otro idioma. Pero si el niño, además de eso, está en edad de aprendizaje de lectoescritura, esta herramienta es súper útil. Vayan a su Instagram, @todosleen.cl. Allí se van a dar cuenta de que en efecto un niño que lee es un Tarek William en la vida menos. Todosleen.cl en Instagram. Todos leen. Maravillosa herramienta para los niños. Y su comprensión lectora a la venta a nivel mundial en Amazon. Hispanidad, abogados y asesores. Bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Tarek William debió haberse comprado una póliza, no se la compró y bueno, las cosas pasan. Porque el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiada renuncia o demasiado despido disfrazado de renuncia. Qué triste, qué chimbo, qué feo.
póliza de seguros de salud y de vida en los Estados Unidos, de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas, y el fideicomiso en vida, que te garantiza tu patrimonio mucho más de lo que te puede garantizar un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Ay, qué ganas tenía Tarek, vale, de irse para Escocia, pero no vas. Usted no va para Escocia, Tarek. Váyase para el cuarto. Como tú no eres Tarek, tú sí puedes ir a Escocia a vivir una maravillosa experiencia que, por supuesto, la vas a tener allí, siempre presente, en tus recuerdos de viaje más preciados. Porque cuando hablemos de Escocia en castellano, ese viaje a Escocia va a tener todo lo que tú necesitas tener en tus recuerdos de viaje. Qué bonito es hacer un viaje y recordarlo siempre. Ay, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a Escocia, vimos al monstruo del lago Ness? Ay, sí, que nos tomamos el selfie con él. Ay, qué divertido. Y te acuerdas cómo tenía la sonrisa así como la de Celia. Ay, sí. Ay, qué gracioso era Nessie. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y a todas estas, ¿para dónde vamos? Bueno, todo empezó de una forma bastante rara. Hubo una sesión y el punto único de la sesión era analizar la llegada de dos cartas, porque a veces llegan cartas, como decía la canción de Rafael. Y esas cartas eran, al parecer, de renuncia del fiscal general y del defensor del pueblo que descubrimos ayer que existía. Y entonces ahí se da una situación bastante penosa, donde entre Jorge y su amigo Stalin, Stalin y su amigo Jorge, Capriles y su amigo Jorge, Jorge y su amigo Capriles, nos hicieron un sketch digno del show de Joselo. Aquí vale la pena detenerse a ver lo que ocurrió en esta sesión y cómo más de uno quedó al descubierto frente a la cámara. Antes de proceder a hacer la propuesta para que sea votada por la plenaria, voy a abrir un espacio para derechos de palabra. Diputado Stalin González. No, una sola consideración, presidente. ¿Por Adelante. qué no se leen las cartas de renuncia? O sea, leyó que llegaron las cartas, pero ¿cuál es el contenido de la carta? La carta es una carta de renuncia. Bueno. ¿Que la quiere saber? Bueno, creo que el país debería conocer cuáles son las causas del por qué renunciaron los dos funcionarios, ¿no? Bueno, ven a verlo, pues. Publique la secretaria, por favor. Publique ambas cartas en la página web de la Asamblea Nacional. ¿Le parece bien, diputado? ¿Ah? Ven a leerla, pues. ¿Quiere leerla? Pase para acá para que la lea, Capriles, ven. Bien, le recordamos a las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión. El tipo no quiere leer las cartas. O sea, no, ven para que la leas aquí. Ven, Capriles, para que la leas y tal. ¿Por qué Jorge no quiere leer las cartas? Porque fueron hechas con ChatGPT. Porque las cartas no existían. Porque las cartas no las escribieron los que dicen que renunciaron. Maravilloso momento. Épico, novelesco, cine. Que el punto establecido en este momento en la orden del día presentada ante la plenaria tiene que... Recibo un cordial saludo, estimado presidente. Recibo un cordial saludo extensivo a todas las diputadas y a todos los diputados que conforman la honorable Asamblea Nacional. Esta comunicación que yo, Alfredo José Ruiz Angulo, ciudadano venezolano, cédula de identidad 6444336, suscribo, tiene como objeto presentarle a usted y a la digna Asamblea Nacional mi formal y voluntaria renuncia, a partir del momento que sea aceptada que la Asamblea Nacional, al cargo de defensor, a partir del momento que sea aceptada por la Asamblea Nacional, al cargo de defensor del pueblo de nuestra querida República Bolivariana de Venezuela, cargo que ejercí con honor e inmenso orgullo de representar al noble pueblo venezolano. Me motiva la presentación de esta renuncia razones de índole personal, familiar y de salud que debo atender, por lo que podría no poder ocuparme con la diligencia y dedicación requerida al cargo de defensor del pueblo. Recibe mi reconocimiento y agradecimiento, usted y la digna Asamblea Nacional, por la confianza otorgada y su comprensión en este momento. No tengo duda de que, a pesar de las vicisitudes, la República superará todos los obstáculos y dificultades que se le presentan. La patria está en buenas manos, la de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores regresarán pronto. La justicia prevalecerá. Viva la patria, viva el pueblo venezolano, viva Bolívar. Atentamente, Alfredo José Ruiz Angulo, defensor del pueblo, en Caracas, a los 24 días del mes de febrero de 2026. ¿Satisfechos, diputados? Entonces,
este fantasma que no sabemos quién es porque ni la cara le conocemos, renunció a la Defensoría del Pueblo. El tipo dice ser defensor del pueblo, pero no habló del pueblo por ninguna parte de su carta de renuncia, sino que dijo que la patria queda en buenas manos con Delcy. Ven acá, pero tú eres el defensor del pueblo o el defensor del puesto o el defensor de Delcy, la presirvienta, no sabemos. Esa es la carta emitida por ChatGPT, por el defensor del pueblo, que renunció y dijo que tenía que irse ya porque tiene razones de salud, razones de índole personal, razones de índole familiar. Mi abuelita está enferma, tengo que comprarle la comida al gato, se me está filtrando el techo, no me tengo que ir, mamá me lele, no puedo y adiós. Luego lee la carta del poeta o del poseta, Tarek William Sátrapa. Vamos a escuchar esta pieza de poesía que supuestamente escribió Tarek William para renunciar. Vamos a prestarle atención, por favor. Atención, silencio niños, escuchemos con atención. Caracas, 24 de febrero de 2026. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, presente. Mediante la presente me dirijo a usted muy respetuosamente en la oportunidad de saludarle cordialmente y a la vez manifestarle mediante esta comunicación mi decisión de presentar la renuncia al cargo de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. Presento la misma luego de haber cumplido con hidalguía y honor este cargo en medio de una circunstancia histórica de excepcional desafío para el presente y futuro de nuestra patria, donde jugamos el rol constitucional de preservar la paz y proteger los derechos humanos de nuestro pueblo en un periodo de agresiones inimaginables para la nación venezolana. Nos sentimos orgullosos de haber formado en base a los valores de la ética republicana un gran equipo que durante el tiempo de mi gestión promovió junto a nosotros decisivas acciones en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los niños, las mujeres, los ancianos, las mascotas, entre otros, sin distingo alguno de su condición. El singular hecho de haber acercado como nunca antes el Ministerio Público al ciudadano común, con múltiples programas de atención directa en comunidades, plazas y comunas, trajo como consecuencia exitosa el haber reconstruido el prestigio de una institución fundamental para el Estado venezolano. Con la convicción de haber cumplido con el pueblo, me despido de usted. Atentamente, Tarek William Saab, Fiscal General de la República. Si se dieron cuenta, por ninguna parte la carta de renuncia de Tarek William Sátrapa habla de las razones de su renuncia. Está raro eso, ¿verdad? Además de eso, la carta, y este detalle no se me pasó por alto, la carta está fechada el día 24. El día 24 de febrero, el día martes, el día de la anterior sesión de la Asamblea Nacional. La pregunta es, si el día martes el señor hizo entrega de su carta de renuncia, ¿por qué el día lunes estaba dando entrevistas como fiscal de forma frenética? ¿Cuándo se enteró Tarek William de que estaba renunciado? ¿Qué lo llevó a tomar la decisión? ¿Qué discusión hubo alrededor de ese tema? Bueno, esto se pone después más espeso, porque Jorge Rodríguez tiene que empezar a fingir. Y le queda muy mal eso de fingir a Jorge, ¿eh? Qué mal, le sale malísimo. Porque ¿a dónde vamos? Vamos a ver lo siguiente, ¿no? El procedimiento que ellos mismos lo leyeron en la sesión, yo lo escuché completo y lo leí en la Constitución, establece que para la designación de un fiscal, de un defensor del pueblo, tiene que constituirse un comité de postulaciones. Ese comité de postulaciones debe ser electo en la plenaria, es decir, en la plenaria se tiene que decidir quién va a constituir por los diputados, quién va a encabezar el comité de postulaciones. Ese comité de postulaciones no puede ser solamente, como es el poder moral republicano, no puede ser solamente conformado por diputados, sino que tiene que ser conformado también por personalidades provenientes del mundo académico, etc. Luego que se constituye este comité,
se abre un periodo de postulaciones voluntarias que deben acompañarse con el currículo de cada uno de los postulantes y con el apoyo de determinadas organizaciones, academias, gremios profesionales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones civiles, etc. Luego de esas postulaciones, el comité de postulación, valga la redundancia, debe filtrar, verificar quiénes cumplen y quiénes no cumplen con lo establecido en la Constitución para postularse al cargo y llegar a un número de postulados. Dice, bueno, de todos los que se postularon, solamente estos cumplen con lo que establece la Constitución. Y debe llamarlos a unas entrevistas. Deben entrevistar uno por uno a los postulados y tienen que llegar a un número, creo, a un número preciso, tal, creo que es un baremo, y ese comité de postulaciones, por mayoría de sus integrantes, debe sacar un nombre para fiscal y un nombre para defensor del pueblo y presentarlo a la plenaria de la Asamblea Nacional y decirle, luego de las evaluaciones consideramos que este debe ser el fiscal y que este debe ser el defensor del pueblo. Y la Asamblea Nacional, por mayoría de sus miembros, debe decidir si aprueba o no. Si los aprueba, los juramenta. Si no los aprueba, debe conformarse otro comité de postulaciones. Ese es el procedimiento. ¿Usted cree que ese procedimiento se puede hacer en 3 días? No. Ese procedimiento hay que hacerlo con tiempo. Ese procedimiento puede durar, si es muy rápido, puede durar un mes. Si es muy rápido. Ahora, me pregunto yo lo siguiente. ¿Qué enfermedad grave y tan crónica puede tener este defensor del pueblo? No lo sé. Pero a ver, renunciaron los dos al mismo tiempo. O sea, los dos tienen problemas. Los dos se enfermaron. A los dos les duele la barriga al mismo tiempo. Debe ser, ¿o será que son hermanos siameses y no nos habíamos dado cuenta? Porque son siameses y les duele la rodilla a los dos, ¿no? Me imagino yo. Pero entonces vamos a lo otro. ¿Quién queda encargado del despacho de la Fiscalía y de la Defensoría mientras se nombra un nuevo defensor y un nuevo fiscal? El saliente queda Tarek Williams encargado de la Fiscalía, queda en carácter de encargado mientras se nombra un sustituto, y queda en carácter de encargado el defensor del pueblo hasta que se nombra su sustituto, un mes. No pueden esperar un mes. No, me tengo que ir ya. Pero el único que dice que me tengo que ir ya es el defensor. Y muy convenientemente, entonces aquí empiezan a ocurrir cosas. Esto es importante saberlo, este entramado, porque entonces es el momento en el que nos damos cuenta, como decía al principio de esta parte, que Jorge Rodríguez no sabe fingir, que todo esto fue un arreglo chimbo y que en medio de toda esta situación lo que estamos viendo es, bueno, un premio de consolación. Y que donde sea necesario establecer correctivos se establezcan. Y donde sea necesario reconocer situaciones complicadas, se conozca. Creo que ese es el papel que tenemos en este momento las ciudadanas y los ciudadanos de la República, y muy especialmente la Asamblea Nacional, que debe ser garante de que todos estos procesos se hagan conforme a derecho, conforme a la Constitución y conforme a los tiempos y las fuerzas políticas. Nosotros queremos proponer, para que cubra la vacante como fiscal general encargado, mientras se designa por esta Asamblea el fiscal general definitivo para el periodo que establece la Constitución, al doctor Larry Daniel de Boe Márquez. Él es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, España, tiene un máster en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y posee 2 diplomados en materia de Derechos Humanos. Larry de Boe es también el integrante del Programa para la Paz y la Convivencia, designado por la doctora Delcielina Rodríguez, y es hasta el día de hoy, o funge como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Es un mensaje claro que estamos proponiendo para que cubra de forma temporal la vacante de fiscal general de la República a un especialista en derechos humanos. En consideración, las honorables diputadas
aun cuando no estamos obligados a someter a votación, creo que es importante que cumplamos en la selección del fiscal encargado el mismo procedimiento que se realiza para el cargo definitivo. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la elección del doctor Larry Daniel Deboe Márquez para que ejerza la función de fiscal general encargado hasta tanto la Asamblea Nacional, cumpliendo los requisitos y los tiempos constitucionales, designe el fiscal definitivo, sírvanse a manifestarlo con los señal de costumbre. Calificada evidente, queda designado de manera temporal el doctor Larry Daniel Deboe Márquez como fiscal general encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos entonces a lo que comentaba, lo mal que finge Jorge. Yo no sé si la Asamblea Nacional tiene potestad para nombrar un defensor del pueblo interino o un fiscal interino. Porque si hay un fiscal saliente y se va a nombrar un nuevo fiscal por renuncia del anterior, ese anterior, a menos que medie una razón de fuerza mayor, permanece en el cargo como interino hasta que se nombre el nuevo fiscal. Pero fíjate entonces qué hacen. Sacan a Tarek William vía renuncia, ponen al otro bolsa, al defensor del pueblo, a renunciar de forma irrevocable porque está enfermo, según él. No sabemos qué enfermedad tiene. Debe ser chavismo, que es una enfermedad mental irreparable, sin duda. Y ponen a Tarek William de defensor del pueblo. Lo ponen de defensor del pueblo para que no pueda ser el fiscal interino. Pero además de eso, Jorge dice que ellos no tienen por qué someter eso a votación, pero vamos a seguir el procedimiento como si fuese el fiscal definitivo, porque nos parece que es importante. Y me pregunto yo, ¿y si te parece importante y es tan importante que quieres seguir el mismo procedimiento, por qué no abriste un comité de postulaciones? ¿Por qué no permitiste postular a otra persona? ¿Por qué te sacaste debajo de la manga el nombre de tu amiguito, Larry Deboe? Esa es una gran pregunta. ¿Quién propone a Larry Deboe y por qué? Lo propuso Jorge Rodríguez. No hubo un diputado del chavismo que levantara. Bueno, vamos a. O sea, es que ni siquiera lo sometieron a discusión previa. Porque si. Mira, hay que nombrar, que eso se pudo haber hecho, cuestión institucional. Bueno, para que no quede la cosa a la deriva. Mira, hay que nombrar un fiscal interino. Y no puede ser Tarek. Entonces, bueno, propuestas. A ver, mira, yo propongo a fulano de tal. Ah, bueno, ajá. Hay otra propuesta. Yo propongo a fulano de tal. Y por estas razones. Bueno, aquí está el currículo. Bueno, vamos a evaluarlo en la próxima sesión. No. Una cosa así es Aquí está la renuncia, aquí está. Yo propongo a este. Y fíjate que ninguno de los batracios esos de la oposición falsaria pidió la palabra para decir, estimados, cuando dicen en consideración, Larry Deboe, allí debieron haber pedido la palabra. En consideración, señor presidente, yo creo que por favor nos informe quién está postulando a Larry Deboe. ¿Usted lo está haciendo a título personal? ¿Lo está haciendo a nombre de su partido o lo está haciendo a nombre de su hermana? ¿Por qué razón se está postulando ese señor? ¿Y por qué se va a hacer esa postulación en este momento sin permitirnos a nosotros, que nos estamos enterando en este momento de la renuncia del fiscal, hacer también una propuesta? Yo le pido por favor que difiera esta votación hasta que nos informen por qué razón este señor está siendo postulado, para saber si lo votamos o no, y en todo caso nos permitan a nosotros postular a una persona en alternativa, como nos corresponde como diputados electos, en igualdad de condiciones que todos ustedes. Eso fue lo que debieron haber hecho. ¿Lo hicieron? No. Fíjate que lo he dicho más a la cabeza, para otro lado. Nadie se levantó ahí para decir por qué razón usted está postulando a alguien como si usted estuviese designando, como si usted tiene la potestad de designar quién va a sustituir en ese cargo. Nadie le discute nada a Jorge. Nadie le discute nada. Pero además de eso, el tipo se lanza una que es importante tenerla ya anotada. El tipo dice, estará en carácter de encargado hasta que se cumplan los tiempos constitucionales para el nombramiento de su sucesor, que obviamente va a ser el mismo Deboe, porque Deboe se va a postular. No sé si Tarek William será tan atrevido como a postularse para fiscal, o si se va a postular mejor como defensor del puesto para que lo dejen ahí cobrando y amparándose en un cargo. Pero me pregunto yo, ¿cuánto tiempo va a durar ese interinato? Es decir, Jorge Rodríguez nombró a un sucesor de la fiscalía sin el concurso de la ley ni de la constitución que ellos mismos hicieron. Y él, como el encargado
del Parlamento que va a nombrar un nuevo fiscal es él, si a Jorge Rodríguez le da su perra y real gana de posponer por 6 meses el nombramiento de un fiscal, van a tener a un fiscal nombrado por Jorge Rodríguez con la complicidad de todos estos batracios durante 6 meses haciendo y deshaciendo sin tener la legitimidad ni estar amparado por la legalidad para ejercer ese cargo. Dígame usted cómo se llama esto. Dígame usted cómo se llama esto. Pero es tan impresentable el asunto. Es tan impresentable lo que hicieron. Que a Jorge, es que Jorge no puede fingir. Nos damos cuenta. Es tan impresentable todo esto. Que por primera vez veo yo que se postula a una persona sin decir su nombre. Que es lo primero que se hace. Primero leyeron el currículo. Él primero leyó el currículo de Tarek Williams y de último dijo cómo se llamaba. Como para dejarlo en suspenso, como para que nadie se asustara, como para que no hubiese un grito. Primero el currículo y después el nombre. Para el cargo de lo encargado, queremos designar, proponer a un hombre que también ha sido toda su vida experto en derechos humanos. Es abogado, poeta, especialista en derecho penal y en derecho procesal. Posee doctorados en ciencias penales y criminalística. Tiene una maestría en derechos humanos por la Universidad Central de Venezuela. ¿Del nombre? Ejerció estudios de letra en la Universidad de los Andes. ¿Cómo se llama? Ha cumplido con cargos de singular importancia en el desarrollo del Estado, del Estado y el gobierno bolivariano. ¿Cómo se llama? Fue fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Fue presidente del Consejo Moral Republicano. ¿Cómo se llama? Fue presidente de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, gobernador del Estado de Anzoátegui, diputado constituyente. Proponemos al doctor Tarek William Saab para que ejerza la función como defensor del pueblo. Entonces, imagínate tú, en vez de decir, para el cargo de defensor del pueblo, estamos proponiendo a Tarek William Saab. Tarek William Saab fue tal. Nos dice, para este cargo vamos a proponer a un abogado, un tipo buenísimo, un tipo bellísimo, un tipo que camina derecho, que cuando camina de lado parece que está de frente, un tipo que es musculoso, un tipo que tiene la cabellera y si tú le vieras y le vieras la cara y le vieras el caminado y le vieras el tumbado y cuando camina y cuando se va y cuando se viene tal. Y es de Tarek William Saab. ¡Ah! ¡Aprobado! ¡Ah! ¡Nos vamos! Pero ¿qué tipo de postulación es esta? O sea, ¿qué mentira es esta? ¿Qué gracia es esta? Como si tuviese miedo de nombrarlo. O sea, el tipo no puede ocultar lo vergonzoso que es todo esto para ellos. Este enroque extraño. Y bueno. Lo someto a consideración. Las honorables diputadas. Ya va, diputado. Los diputados recién juramentados están, pero con las pilas súper cargadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando dicen en consideración y toca la campana, en ese momento los diputados pueden levantar la mano para hacer sus consideraciones al respecto. Como hay unos diputados ahí que parece ser que se acaban de incorporar porque los titulares se fueron, quién sabe, se fueron al exilio o los metieron presos, qué sé yo. No saben ese detalle porque ni siquiera les han dado una clase de cómo se conforman, cómo se tienen que comportar en una sesión parlamentaria. Los tipos levantan la mano antes de tiempo. Porque el pacto es no que nadie reclame esto. Si usted quiere votar en contra, vota en contra. Pero no vaya a estar haciendo consideraciones. No me vaya a poner en problemas. Porque estamos metidos en un peo muy grande. Pero ese era el momento para que un diputado levantara la mano y dijera: presidente, ya que estamos en consideraciones, yo quiero que por favor me aclare por qué razón el señor Tarek William Saab no permanece como fiscal encargado hasta que se nombre su sustituto, y al señor Larry Debo en todo caso se le deja como defensor del pueblo encargado hasta que se nombre un sustituto, o se le pide por favor a la comisión de postulaciones que trabaje de forma apresurada lo más que puedan en sesión permanente, pero que permanezca el actual defensor del pueblo en carácter de interino hasta que se nombre uno nuevo. Y además de eso, ¿por qué nadie reclamó? ¿Y de dónde sacó usted esto? O sea, ¿por qué? O sea, porque este bicho está renunciando a la fiscalía y lo está poniendo de defensor. O sea, ¿qué es que acaso la administración pública está ahí para resolver los problemas de empleo a esta pandilla de sátrapas? Nadie pidió la palabra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de designar al doctor Tarek William Saab
para que ejerza de manera temporal el cargo como defensor del pueblo encargado hasta tanto se desarrolle el trabajo del Comité de Postulaciones, como lo establece el artículo 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y se cumplen los requisitos y tiempos constitucionales. Sírvase manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría calificada evidente. Queda designado el doctor Tarek William Saab como defensor del pueblo encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Quedan allí entonces estos batracios perfectamente retratados. Y cuando digo batracios me refiero a todos, a los opositores falsarios. Fíjate que Timoteo Zambrano votó a favor. José Brito votó a favor. Los demás se hacen los no. Los demás son esa gente que se queja del sexo perverso, pero ellos son más perversos, pero con la luz apagada. Entonces, y ellos van a comulgar los domingos. Entonces ellos no son perversos. Ahí lo tienen. Nadie reclamó el asunto. Unas cosas que están a la vista. Cualquier ciudadano común dice, bueno, pero ya va, ¿cómo es eso que el tipo renunció y lo estás poniendo en otro cargo? O sea, ¿qué es eso? Si renunció, se va. Se renunció porque está cansado. Ah, entonces está cansado, pero se acepta otro cargo. Y el otro se fue porque está enfermo. Coño, y se enfermó al mismo tiempo. Y si están enfermos, ¿por qué no se van para el carajo los dos? ¿Y por qué no queda? ¿Quién está en el organigrama? No hay un organigrama ahí. Porque si hay un organigrama, el encargado es el segundo a bordo. Y si se tienen tanta confianza, ¿por qué desconfiar del segundo a bordo que haya podido haber nombrado el defensor del pueblo? ¿Por qué desconfiar del segundo a bordo que haya podido nombrar el fiscal general? Dejen ese segundo a bordo encargado hasta que nombren uno nuevo. Pero no, se sacan debajo de la manga este bicho, Larry de Boe, y lo ponen ahí de fiscal hasta que Jorge quiera nombrar un sustituto. Ya ustedes verán que no hablarán del tema, no se hablará del tema. 26 de febrero, 25 de febrero fue este nombramiento. Ah, bueno, ya veremos. Mira, pasará la Cuaresma, llegará Semana Santa y tal. Y aquí ese interinato durará ahí, porque aquí todo el mundo es interino ahora. Aquí todo el mundo es interino. Fíjate que hasta Capriles es opositor interino también. Stalin es comunista interino. Timoteo Lambucio interino. Todos son interinos, todos son temporales. Dígame esa cara de Capriles, Dios mío. La cara de Capriles es una cosa horrible. No, mira, doctor Ricardo Pérez con eso, ¿vale? Para que no te veas como Delcy, para que no quedes como Delsa, para que no andes como Capriles y para que no te dejen como Tarek. Un cirujano estético de verdad serio, ¿vale? El doctor Ricardo Pérez va a lograr que ese retoque que quieres hacer en tu cuerpo sea armónico con tu fisonomía, para que no vayas a quedar como estos esperpentos, ¿vale? Que es una cosa tan terrible, ¿no? Ricardo Pérez, cirujano estético de la Florida, número 1, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Eduardo Villegas además te permite entender que la comunicación no se trata. Yo soy un enemigo, me declaro enemigo de todos. Soy enemigo de los picos de plata, porque detrás del pico de plata hay un estafador. Porque es que él habla bonito, él es un pico de plata. No, eso no es comunicación efectiva. Comunicación efectiva no es ser un demagogo con el lenguaje, ni sacarse palabras debajo de la manga. Comunicación efectiva es poderse comunicar de forma correcta, que te comprendan tu mensaje y que tú además de eso recojas lo que te quieren decir, lo proceses y des la respuesta adecuada. Son las herramientas de comunicación efectiva que tu coach de comunicación Eduardo Villegas puede ayudarte a lograr. Síguelo en Instagram para que te enteres. @coach_Eduardo Villegas. @coach_Eduardo Villegas. La confianza en la hora de comunicarte y mejorar tu comunicación para mejorar tu vida. Ya usted pagó sus impuestos. Ya usted declaró sus impuestos. Usted está en los Estados Unidos y no ha declarado sus impuestos. Usted huele a esa bandija. Queda poquito tiempo. Quedan apenas horas. Quedan horas para aprovechar la oferta de Easy Tax to Go con su programa Easy Advance, que te permitirá obtener tu reembolso del IRS de forma inmediata si te corresponde, con hasta $6,000 de adelanto inmediato al momento de hacer tu declaración de impuestos, sin tener que esperar las 2 o 3 semanas que se tarda el IRS en este reembolso cuando te corresponde.
es un beneficio exclusivo de la gente de Easy Tax to Go. Los inigualables de Easy Tax to Go, los inimitables de Easy Tax to Go. No te dejes engañar por esos imitadores que ponen los mismos colores, tratan de poner el mismo logo y el mismo nombre. No. Easy Tax to Go con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. ¿Qué más tengo yo que decirles? Yo tengo que decirles que, amigos míos, si está sucio como la cabeza de Jorge Rodríguez y la conciencia de Tarek William Saab y estás en Orlando, Florida o en sus zonas adyacentes circunvecinas, Angie te lo limpia. Angie, Cleaning Angie, tiene todo lo necesario para que esos espacios que tienes allí en Orlando, Florida, sucios, esa zona que necesitas arreglar, esa zona que necesitas limpiar, esa zona que necesitas poner en orden porque, oye, mira, no, yo tengo un Airbnb, necesito limpiarlo. Angie. No, que mira, que yo tengo un garaje, necesito... Angie. No, que tengo un storage. Angie. Que mi hijo se va a mudar y entonces necesito desalojar ese cuarto porque lo voy a alquilar. Angie. Que tengo que entregar el apartamento y tengo que dejarlo como lo encontré. Angie. Que me pintaron la casa y me dejaron este estropicio. Si está sucio, Angie lo limpia. Cleaning Angie. En Orlando, Florida, zonas adyacentes, circunvecinas, circunvaladas y justapuestas. Si está limpio, Angie te lo limpia. Cosas de Tarek William Saab para el recuerdo que es necesario nunca olvidar. Al final, ¿a quién se defiende? Se defiende al pueblo, a la nación, a los ciudadanos que queremos vivir en paz, a las familias trabajadoras, o se defienden a los delincuentes, a los traidores, a los criminales, a los que no les importa para nada lo que pueda ocurrir bañando de sangre el país. Porque claro, lo intentaron en el 2014 y 2017. Y vieron alguna ganancia dentro de la política necrofílica, mortuoria, cementerial de sus mentes enfermas. Cementerial, esa es nueva. Acuérdate que él es poeta, ¿no? De generar propagandas, convirtieron a los terroristas en, entre comillas, presuntos libertarios. ¿Se acuerdan? En el 2017 lo imitaron la ropa de Simón Bolívar, porque eran los libertadores. ¿Quiénes eran esos, entre comillas, libertadores? Los que quemaron vivos a Orlando Figuera, los que quemaron vivos a funcionarios policiales, los que dispararon incluso contra sus propios compañeros en las manifestaciones. Recuerden que esta rata, esta basura, esta lacra, acusó. Esto no se puede olvidar. Esta lacra dice que los asesinados por colectivos, por esbirros de fuerzas de seguridad del régimen en las manifestaciones opositoras, prácticamente se suicidaron, que los mataron los mismos opositores. Eso es lo que este tipo decía. Y después de soltar esa, después de revictimizar a las víctimas, ofender a los asesinados, a sus compañeros y a sus familiares, diciendo esto, él ahora es el que los va a defender. Yo quiero que me expliquen cómo este tipo que se encargó de ofender, de atacar, de desprestigiar, de acusar, difamar y calumniar, ahora va a ser el encargado de defender a ese pueblo acusado, infamado, calumniado y difamado. Yo quiero que me explique cuál es el orden de los factores, porque no entiendo el producto. Yo quiero que me expliquen cómo voy yo a la Defensoría del Pueblo a denunciar a este tipo por haberme hecho esto. Allí él va nombrando un grupo de personas que según el conocimiento que tiene aportado por el propio Al-Aissami, él decía que eso se lo contaba el Al-Aissami a él en reuniones, eran Daniel Lara Farías, Wegner Villalobos, Norbey Marín, Sebastiana Barraez, Maybor Petit, el portal de Armando Info, y él señala a dos personas, Roberto Denis y Ewald Schaffenberg. Y también señala y menciona a un operador que usaba este señor, el Aissami, Juan Almeida, que era la persona encargada de multiplicar el impacto de todas estas campañas a través de cuentas fantasmas que pagaban y mantenían a través de plataformas sociales, redes como Twitter, Instagram y Facebook.
declara igualmente que estas personas y estos portales recibieron o siguen recibiendo financiamientos de la USAID. Oye, pues esto es algo realmente criminal y delictivo hasta la enésima potencia. Este cabrón a la enésima potencia que me difamó en cadena nacional. Amigos, esto fue en cadena nacional. Este tipo usó los medios públicos de todos los venezolanos para acusarme a mí sin mostrar ni una sola prueba. Que no fuese el testimonio de un tipo que es un corrupto, que está preso por actos de corrupción, al cual yo jamás he visto, no he tenido trato con él, no lo conozco, no tengo comunicación, ni me interesa tenerla. Con el testimonio de ese bicho, testimonio que tiene que ser desestimado de salida, porque es un tipo que está preso y que va a decir cualquier cosa para salvarse, mucho más cuando lo está diciendo frente a una cámara y no frente a un tribunal. Es decir, el tipo lo sientan frente a una cámara a decir una cantidad de cosas sin hacer contraste entre las cosas que dice y las cosas que puede demostrar, como si su testimonio vale más que la honorabilidad de las personas a las cuales acusa. Y este señor utiliza una cadena nacional de radio y televisión, los medios públicos, la tribuna que posee como fiscal general de la República para acusarme a mí de ser un corrupto. Sin notificación a mis abogados. Sin que fijen carteles indicando que he sido imputado. Sin notificarme a mí personalmente de alguna manera. Sin formalizar dicha acusación ante un tribunal, sin decirme cuál es el fiscal que está actuando en mi contra para yo solicitar ver el expediente en el cual me señalan, sin darme derecho a defenderme en ningún tribunal, sin darme derecho a réplica en los medios que utilizaron con la misma extensión, porque se supone que si tú utilizas un medio de comunicación en Venezuela, sobre todo un medio público, si tú utilizas un medio de comunicación en Venezuela para decir algo como eso, tú tienes que darle al señalado la oportunidad de defenderse en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Eso dicen las leyes que ellos mismos establecieron. No, a mí me lanzaron al cadalso público y me juntaron ahí con un poco de gente a la cual yo ni siquiera conozco. Ni soy amigo de ellos, ni sé quién carajo son, con la sola excepción de Maybro Petit, a la cual conozco solamente vía telefónica. Y ahí me ponen con un poco de gente, con la cual yo no tengo ni siquiera trato, ni amistad, ni consideración, y me juntan con un poco de gente y acusándome a mí de ser un corrupto, sin derecho a la defensa. Sin derecho a la defensa. Luego sacan una ley de amnistía donde dicen que los delitos de corrupción no van a ser amnistiados. Bueno, yo no le estoy pidiendo amnistía. Yo lo que estoy pidiendo es que haya Estado de Derecho, porque yo a estas lacras yo lo tengo que llevar a un tribunal. En algún momento lo tendré que hacer, cuando haya Estado de Derecho. Pero vamos a suponer que yo decida pedir que se me defienda de esta acusación. Entonces voy a ir a la Defensoría del Pueblo para decirle al Defensor del Pueblo, mire, yo fui acusado falsamente. ¿Y quién me acusó? El Defensor del Pueblo cuando era fiscal. ¿Qué chiste es este? ¿A qué pueblo va a defender él? Al mismo pueblo que llevó a la cárcel, al mismo pueblo que metió presa, a la gente que metió presa por un mensaje, por un estado de WhatsApp, a la gente que metió presa por un chisme de una vieja maldita del club, a la gente que metió presa por poner una pancarta diciendo va a pasar, ya está pasando. Como al doctor Torres, por ejemplo. El doctor Torres del estado Trujillo sigue preso. Él va a defender a los familiares de los presos políticos de la Operación Gedeón que están todavía desaparecidos y que se presume que están en terribles, en tétricas condiciones en el fuerte Guaycaipuro. Pero si él es el que lo mandó para allá, ¿cómo va a defender él al mismo pueblo al cual ha pateado todo este tiempo? ¿Qué clase de burla es esta? Esto no es Estado de Derecho. Aquí no hay Estado de Derecho por ninguna parte. Y no solamente no hay Estado de Derecho, sino que con el nombramiento de este tipo como defensor del pueblo, lo que se está haciendo es un enroque de impunidad. Porque yo no puedo actuar contra este tipo después de haberme difamado de esta manera, después de haberme llamado corrupto. Y mucha gente dice, no, bueno, Daniel, pero déjalo pasar, que a todos nos han acusado. No, yo no voy a dejar pasar nada. Porque yo sí tengo dignidad. Porque yo sí tengo valores. Porque yo sí tuve una familia que me enseñó a mí que lo mío era mío y lo ajeno era ajeno. Y yo no ando robándole nada a nadie. Por eso es cuando salen estos sicarios mediáticos que a cada uno le llegará su hora también. Porque aquí la hora de cada uno llega. Yo tengo todas anotadas.
las que me han hecho en Venezolana de Televisión, las que me han hecho con notados personajes en redes sociales, como Colette Capriles. Yo no me he olvidado de ti, Colette Capriles, ni me voy a olvidar. Tú dijiste que yo era un falso refugiado. Yo quiero un Estado de Derecho para llevarte a ti a un tribunal también. No se me ha olvidado, José Manuel Olivares, que tú te fuiste a tomar una foto con mi mamá bajo engaño para mandármela por WhatsApp cuando eras candidato de Primero Justicia a la gobernación de Vargas para decirme, sigue hablando de mí que yo aquí estoy cuidando a tu mamá. Malandro, chimbo, basura, lácara, delincuente. A mí también me vas a ver la cara. Porque aquí va a haber Estado de Derecho. Tarde o temprano va a haber Estado de Derecho y ustedes se van a tener que ver frente a un tribunal para pagar por todas las barbaridades que han hecho. Aquí hay gente que cree que uno como no habla de ciertos temas. Y ojo, les confieso, a mí se me hace difícil hablar de todos estos temas, de todas estas acusaciones y de todas estas barbaridades que ha habido en mi contra, aunque he, en algunos casos, ya actuado judicialmente, porque yo no quiero estar haciendo con esto escándalo, porque los temas jurídicos se resuelven en los tribunales, no frente a los micrófonos. Pero en medio del análisis de esta situación, yo tengo que hacer, o sea, tengo que hablar de mi caso porque es el que más conozco. Es el que más conozco. Aquí hay una situación de la cual me puso al tanto, por cierto, el abogado y expreso político Marcelo Croatto. Resulta ser, amigo mío, que la fiscalía de Tarek William, luego de que Jorge Rodríguez los echó para la calle diciendo que había más de 11,000, escucha bien, y yo creo que se queda pequeño, que había más de 11,000 personas con medidas por retaliación política en tribunales, medidas de presentación, casa por cárcel, exilio, etcétera, que había más de 11,000. ¿Qué está haciendo la fiscalía? La fiscalía está buscando llenar estadísticas para decir, estamos cumpliendo con la ley de amnistía. Hemos amnistiado a 10 millones de personas. ¿Qué están haciendo? Antes de que la persona vaya a solicitar la amnistía, la fiscalía está busca a todos los que tienen medidas, búscalos a todos. Y los busca precisamente a los que no están presos y a los que no están en Venezuela. Marcelo Croatto me informa que le hicieron saber a sus abogados en Venezuela que él había sido amnistiado y él no ha pedido amnistía. Y Marcelo Croatto me indicó, y creo que es importante decir esto, que él no ha solicitado ninguna amnistía por una cuestión de dignidad y por una cuestión de respeto a quienes permanecen presos. Porque él me dice, Daniel, yo estoy libre, yo no estoy preso y yo no estoy en Venezuela. Mi familia no está en Venezuela, por lo tanto, a mí no me siento cómodo pidiendo una amnistía cuando hay gente que está presa en Venezuela. Me imagino que Marcelo Croatto, y esto ya sí lo pongo yo, está también esperando que haya un Estado de Derecho, no solamente como perseguido para que haya justicia en su caso, sino también para que en un Estado de Derecho él pueda ir como abogado y solicitar el procesamiento de todos los que le montaron a él el caso para convertirlo en preso y perseguido durante todos estos años. Me imagino que será así, porque así pienso yo también. Entonces, ¿qué está haciendo esa fiscalía? ¿Qué está haciendo ese régimen? Dejan preso un gentío, pero empiezan a quitar medidas. No, mira, y entonces van a empezar a decir, ya hemos amnistiado a 1,500 personas. ¿Y dónde están esas 1,500 personas? A esas 1,500 personas se habían ido del país porque la persecución ya no la aguantaban. Esas 1,500 personas no estaban presas. Esas 1,500 personas, quién sabe, probablemente ni siquiera tenían una notificación. Probablemente aparezco yo por ahí en una lista. No, Daniel Lara Farías era corrupto, pero nosotros decidimos amnistiarlo. Porque hasta de eso son capaces estas basuras. Decir, no, él estaba pedido por corrupción, pero ya lo amnistiamos. Ya aquí está la amnistía. Cuando a mí ni siquiera me han notificado en qué tribunal estoy yo supuestamente solicitado por corrupto. Entonces, amigos, aquí de lo que estamos hablando es de una situación bastante grave. Me comentaba una persona en estos días su preocupación por algo que tampoco aparece en ninguna amnistía. Aquí nadie ha hablado, porque por supuesto aquí no hay sindicalistas, aquí lo que hay es sindicaleros, pantalleros y estafadores de gremios. Nadie ha hablado de la necesidad de una amnistía laboral en Venezuela. Que es quizás, las víctimas son quizás más, con todo el respeto que tienen los presos políticos, pero es que muchos de los presos políticos son también perseguidos laborales. ¿Por qué? Porque por ser opositor no puedes trabajar en la administración pública, y si trabajas en una empresa privada que es contratista del sector público, tampoco te dejan trabajar allí.
Entonces, esa persecución que ha causado que hay gente que ha sido despedida de organismos públicos utilizando subterfugios paralegales y burlándose de las leyes del trabajo, que han convertido las inspectorías de trabajo en cadalso laboral, en inquisición laboral, donde el trabajador no tiene ningún derecho. Y entonces resulta ser que el que aparece en la lista maizanta que hizo Ismael García, la rata esa que está ahorita muy tranquilo viviendo en Cantabria, posando de opositor de esos de María Corina, en el que aparece en esa lista no tiene derecho a nada. No tiene derecho a trabajar en la administración pública, no tiene derecho a concursar por un cargo, no tiene derecho a... Bueno, es que los concursos de cargo aquí desaparecieron hace muchísimo tiempo. Lo que está ocurriendo en empresas públicas y en organismos públicos. Lo que está ocurriendo en la empresa, en la aerolínea Conviasa. Me hicieron saber unos trabajadores que fueron despedidos de forma ilegal de Conviasa por un quítame estas pajas de esos que les da esas puntadas que le dan a los militares que ponen encargados de esos entes. Que despidieron a un gentío allí antes del 3 de enero, cambiaron a la directiva de Conviasa y se consiguen que hay un poco de gente que había sido ilegalmente despedida y pretenden darle 4 lochas por una liquidación cuando no procede una liquidación. Lo que procede es un reenganche porque fueron despedidos ilegalmente. Y no estamos hablando de cualquier cosa. Cuando tú estás hablando de sitios, de puestos que no solamente son de responsabilidad, sino que tienen una alta necesidad técnica, donde no puedes poner a cualquiera, donde lo que vale es la experiencia, los estudios y las capacidades. Un ingeniero, un piloto, un tripulante de cabina, un mecánico, un médico, un anestesiólogo, un especialista en algún área de la medicina. Tú no puedes lanzar a la calle al que tiene las capacidades para ejercer ese cargo. Por ejemplo, vuelvo al caso del doctor Torres del Estado Trujillo y de su esposa, la doctora Rodríguez. Objeto de amnistía. Bueno, todavía estamos esperando que liberen al doctor Torres. Pero la pregunta es, ¿los liberan y les van a devolver la casa? ¿Les van a devolver su clínica? ¿Les van a quitar el veto que le tenían, que no permitían que el doctor Torres fuese reenganchado como ordenó un tribunal en la administración pública como médico? Entonces aquí vuelvo y repito, el problema no es la amnistía. El problema es la ausencia de Estado de Derecho. Estado de Derecho que es tan ausente que quienes los han pisoteado pasan de la Fiscalía a la Defensoría Pública para salir a defender a toda la gente que patearon cuando eran fiscales. Esta es la última. ¿Qué es lo que viene aquí ahora? Me pregunto yo. ¿Qué hará esta gente ahora? Me imagino yo entonces que ahora van a agarrar, ¿verdad? Y van a nombrar, qué sé yo, a Padrino López, lo van a nombrar nuncio apostólico. Agarrarán a Padrino López a Padrino López va a ser ahora, no sé, Monaguillo. Y Diosdado Cabello, Diosdado Cabello ya no va a ser el esbirro del Mazo Dando, él ahora va a ser el embajador de Venezuela en Cuba. Vaya a buscar más jalea de hombre. Amigos, yo solamente les digo una cosa. El jefe político de este proceso en Venezuela se llama Donald Trump. Estas sabandijas andan pataleando porque les echaron plaga a todos. Pero más tarde que temprano, más temprano que tarde en Venezuela va a haber un Estado de Derecho. Y cuando haya ese Estado de Derecho, personajes nefastos como Tarek William Saab no van a tener escondrijo donde meterse. Porque la persecución contra ellos no será una persecución por capricho, será una persecución para que haya justicia. Y será una persecución a muerte, hasta que se mueran ellos o hasta que nos muramos nosotros. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.